¿Estamos todos? Bueno, muy buenos días a todos los medios de prensa aquí presentes. Vamos a informar la reunión que tuvimos con las distintas instituciones. Agradecemos al presidente del Congreso, el senador Blas Llano, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, y a la Fiscal General del Estado por haber venido a compartir con nosotros las informaciones de lo que hace referencia a todas las cosas que se venían tomando, a todas las decisiones que se vienen tomando desde el Poder Ejecutivo. Y para no ser reiterativo, le voy a ceder el uso de palabra al ministro de Salud primero, para entrar en los detalles de lo que se estaba hablando, de lo que es los primeros días de esta cuarentena inteligente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Efectivamente, hemos hecho un repaso de todo lo que se ha hecho desde el inicio de la cuarentena, casi 8 semanas que ha llevado el país. Hemos hablado de los resultados positivos que se han dado en ese sentido y también del inicio de la cuarentena inteligente, donde hemos abordado varios de los aspectos principales que soportan la estrategia, ¿verdad? En ese sentido, repasamos lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de aquellas actividades que de por sí venían ya exceptuadas en las primeras etapas, en la cadena alimentaria, por ejemplo, del sector farmacéutico. También los que se han sumado, las fábricas, las industrias en esta etapa, los servicios profesionales a domicilio. También hemos hablado de la liberación para el ejercicio físico, lo positivo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también agradeciendo el apoyo del Poder Legislativo, el apoyo del Poder Judicial, donde hemos trabajado desde el Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con los instructivos, con la estrategia de asesoramiento, de implementación. Hemos repasado también la preparación que ha tenido el Ministerio de Salud en este tiempo que ha sido ganado. En particular desde Salud agradecemos mucho a todo el sector político, a la sociedad civil en general, que nos ha permitido este tiempo de poder mejorar las instalaciones físicas, la capacitación del personal, la organización de todo el sistema de salud pública, entendiéndolo en su concepto más amplio. Básicamente sobre eso ha versado nuestra reunión hoy desde el ámbito de salud. También hemos presentado algunos aspectos de la evolución del trabajo de salud en este momento y también otros beneficios que planteamos desde el punto de vista de la logística que estamos dando desde ahí. Eso más o menos se puede resumir el diálogo y el informe que hemos presentado desde el ámbito de salud. Muy buenos días a todos. Sumando a lo que expresaba mi colega, la reunión con los señores titulares de los poderes del Estado y el repaso de lo que ha sido la cuarentena y la primera fase iniciada recién de la cuarentena inteligente, le hemos también presentado lo que esperamos tener en esta primera etapa de movimiento. Se estima que un 58% de la economía está a partir de ahora habilitada para trabajar. Eso sería en un tiempo normal, no es tan directamente esos números, puesto que el consumo no es el mismo, pero en términos comparativos sería aproximadamente eso lo que estaría a partir de esta semana operativos. También hablar de las siguientes fases, y el ministro de Salud demostró cuáles son los indicadores que permiten poder determinar si se avanza y cómo se avanza a las siguientes fases. Hablamos de los sectores de comercio y de servicios que sobre todo tienen, por supuesto, mucho interés, mucha urgencia y sobre todo mucha adhesión, mucha decisión de adhesión plena a los protocolos. Están trabajando mucho en eso, así que le adelantamos también en ese sentido
lo que estamos trabajando con cada uno de los sectores para que si los números de salud son los que esperamos que sean, podamos avanzar en ese sentido. Por otro lado, también hablamos de la situación de las ciudades fronterizas, que tienen obviamente algunas de ellas en mayor o menor grado, pues, por ejemplo, Ciudad del Este, un mayor grado inclusive de lo que es el comercio fronterizo, con las fronteras de Brasil cerradas, y por ello la necesidad de un abordaje mucho más holístico a la mirada de frontera que nos hemos traído de nuestra visita de ayer, y obviamente los reportes que tenemos, los vínculos y la necesidad de compartir con la clase política, con los señores diputados y senadores, también una mirada mucho más integral a todo el país, y a una mirada especial también a este tipo de situaciones. En ese sentido, ahí en la mesa los vínculos están estrechos, la comunicación establecida y un compromiso de nuestra parte de llevarles más directamente también a la clase política que nos está acompañando en el proceso de leyes muy importantes que tienen que ver con las respuestas que necesitamos aún dar. Una de ellas se estará dando esta semana, de la cual seguramente el ministro Benigno López les mencionará, y otras más que vamos a necesitar para poder dar mayor respuesta para mitigar el impacto de esta guerra mundial que nos ataca de diferentes formas a todos los países, pero que, como dice el ministro Mazzoleni, hemos tenido o estamos teniendo un primer tiempo relativamente bueno, pero que todavía falta mucho por delante y requiere el compromiso y la unidad de todos los paraguayos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Dentro de la política de comunicación del presidente de la cartera de Hacienda, hemos explicado a los representantes de los poderes del Estado el avance del plan de emergencia. El plan de emergencia está vigente desde hace un mes, la ley. Agradecimos al presidente Llano el apoyo del Congreso por haberla aprobado en tiempo récord. En 2 días de discusión tuvimos la ley aprobada, y hoy todos los programas que están identificados en la ley como soporte para pasar esta emergencia están todos funcionando. Hemos llegado a más de 2.600.000 personas con los programas de contención social. Hemos puesto a disposición del sistema financiero más de 2.000 millones de dólares para créditos. Hemos fortalecido el FOGAPI y el Fondo Fiduciario para créditos con garantía estatal, que van a cubrir más de 1.000 millones de dólares en créditos de las pymes y MIPYMES, y hemos fortalecido el Ministerio de Salud con los recursos que ellos vayan acreditando. Hemos comprometido la línea de 1.600 millones, 600 millones de dólares ya. Y creemos que el plan ha sido muy importante para hacer frente a este desafío enorme que tiene la economía mundial. Y nosotros ya estamos pensando en el Ministerio de Hacienda, en el plan de recuperación, que vamos a poner a consideración de la ciudadanía probablemente la semana próxima, que va a implicar también un fuerte aporte del fiscal para los programas de reactivación en el área de inversiones e infraestructura, en el área de la vivienda, en el área de la contención social, en el área del fortalecimiento del empleo y las empresas, ¿verdad? Este fue el informe que hicimos a los representantes de los poderes del Estado, y creemos que este desafío de lucha contra la pandemia es un desafío de todos, y que entre todos vamos a ir solucionando los problemas en la medida en que se puedan. Y aquellos sectores que se vayan cayendo en el transcurso de esta pelea, el desafío y la instrucción del presidente es recuperarlo lo más rápido que podamos en los planes de recuperación que tengamos. Básicamente de eso hablamos con el presidente Llano y el presidente Alberto Martínez y la fiscal general del Estado también. Gracias. Finalmente quiero comunicarles que desde el Ejecutivo hemos tomado la decisión de solicitarle al Congreso Nacional una reunión informativa tanto con los diputados y los senadores, y también para comenzar a encarar la segunda etapa de lo que es esta pandemia, que va a significar la reactivación económica. De manera que vamos a irnos al Congreso a comunicar todo lo que se está haciendo hasta este momento desde el Poder Ejecutivo, y además ya hablar de la segunda etapa, que va a ser la reactivación económica. Muchas gracias. Sí. ¿Podemos hacer preguntas o no?
Sí, bueno, para el ministro Benigno, primero, ¿este plan de reactivación, ministro, contempla nuevos préstamos para poder mover la economía? Contempla nuevo financiamiento, estamos viendo si vamos a necesitar créditos, vamos a poder reestructurar los que ya tenemos aprobados, ¿verdad? ¿De cuánto más o menos en caso de solicitar préstamo? El plan implica una inyección de más de 2.000 millones de dólares a la economía. Y por otro lado, la segunda pregunta para el ministro Mazzoleni. Este informe, por decirlo de alguna manera, fue solicitado por parte de los otros poderes del Estado. ¿Había alguna especie de disgusto o querían alguna información? ¿Por eso es que se realizó esto? ¿O por qué se realiza este informe en este momento en particular? No, esta es una iniciativa del señor presidente justamente para valorar el proceso que se ha llevado adelante. Recordemos que aproximadamente hace 2 meses, justamente en una reunión aquí, se han lanzado algunas medidas bastante duras, bastante drásticas, con el apoyo del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y bueno, se quiso hacer un recuento un poco de todas las etapas y las tareas y que nos ha llevado hoy al inicio de la primera fase de la cuarentena inteligente. Ministro Mazzoleni, teniendo en cuenta que estamos entrando en esta temporada de frío, el periodo frío está ingresando, todavía no se tienen las adquisiciones correspondientes a los equipos, las situaciones en los albergues y la cantidad de casos por día, ¿cuál es el panorama ahora para este mes próximo que se viene? El panorama exacto, entonces, en cuanto a los casos y también el control que se pueda tener de los casos. Sí, efectivamente. Bueno, hoy la mayoría de los hospitales siguen todavía sin una carga muy importante. Es de esperar que se dé un aumento gradual de los cuadros respiratorios. Esa es una situación que se da estacionalmente y bueno, los hospitales están preparados para ello. De hecho, ayer, por ejemplo, estuve recorriendo el hospital de Barrio Obrero, que tiene 40 camas nuevas para el ámbito respiratorio, para niños, embarazadas y adultos. Hay lugares de contingencia que están preparados en casi todos los hospitales metropolitanos, por ejemplo, el hospital de Lambaré, el de Villa Lisa, el de Calle I, el de Limpio, un poco más lejano fuera del departamento central, también en Paraguarí, también hemos instalado containers. Se ha avanzado en el ámbito de terapia intensiva, también aumentando el número de camas en Ciudad del Este, en Encarnación. La terapia intensiva de Pedro Juan Caballero también está lista. Así que estamos avanzando en todo lo que es, ustedes ya conocen también los hospitales de contingencia del INERAM, del Hospital Nacional de Itagua, pero más que nada también estaba yo agradeciendo a toda la ciudadanía, al sector político en este informe, porque existen otros elementos que son muy importantes y que a veces son intangibles, digamos, como el tiempo que se necesita para organizar el país y el sistema de salud, y sobre todo el sistema de salud pública integrado. Por ejemplo, el hecho de tener en cada cabecera departamental un hospital polivalente y otro hospital respiratorio, hacer la reingeniería de los recursos humanos para que éstas no se mezclen, todo ese tipo de tareas, aparte la capacitación de los recursos humanos que se da, realmente son cuestiones fundamentales para la operatividad del sistema y que requieren cierto tiempo que no se puede adelantar. Ministro Benigno López también mencionó que estaríamos ya iniciando en la segunda fase, creo, la reactivación económica a través de los créditos, mencionó. ¿Esto sería No. Un plan de reactivación incluye seguramente algún fortalecimiento, pero no necesariamente van a ser créditos. Dije, estamos viendo qué reestructurar, estamos viendo qué línea queda. O sea, no es necesariamente recurrir a más deuda, pero es una posibilidad también. Pero el mecanismo sería acceder a través de lo que serían los bonos soberanos, a través de la FMI, ¿qué están analizando de momento? Estamos analizando primero el plan. Yo creo que tenemos compromisos ya para la infraestructura, ¿verdad? Ahí tenemos el financiamiento ya aprobado, la idea es adelantarlos, entonces no necesitamos financiamiento adicional. Y los otros programas estamos estudiando cuál sería el mejor mecanismo para que seamos más eficientes, ¿verdad? No es necesariamente ir a pedir 2.000 millones de dólares de crédito, sino un plan que contemple la inversión en infraestructura, la inversión en el fortalecimiento social y la inversión en
en el cuidado del empleo. Quería redondear también con esta idea. ¿Cómo analizaron esta situación de los gastos a través, teniendo en cuenta los software de IPS, teniendo en cuenta la situación de DINAC, teniendo en cuenta la compra fallida de salud, eso saliendo del fondo de emergencia? ¿Qué análisis se hizo al respecto? No tiene nada que ver lo de IPS con el fondo de emergencia y lo de DINAC tampoco. No. Nada. ¿Y cómo se está analizando ahora el uso del fondo ahora? ¿Qué tal El uso del fondo tiene su mandato en la ley, ¿verdad? Hay que mirar la ley para hacer la pregunta, ¿verdad? La ley dice que tiene que hacerse con los 1.600 millones de dólares. No entra las compras que hizo IPS o que puede hacer IPS. Ahí hay 100 millones de dólares para el sector formal en el tema del aporte al empleo. Hay recursos para el Ministerio de Salud, donde habíamos comentado que el proceso de compra tiene sus particularidades. El Ministerio de Salud recién ejecuta cuando firma el contrato de recepción de los productos. Si esos productos no fueron recibidos, son rechazados, no hay ningún costo de parte del Ministerio de Salud. Ministro Mazzoleni, ¿le podría consultar cómo evalúa estos 3 días de la cuarentena inteligente o 2 días y medio? ¿Qué, por ejemplo, le preocupa que está viendo en la gente que no estamos haciendo bien? Mira, yo creo que el balance en general es positivo. En gran medida, todos los logros que se han tenido hasta aquí, incluso antes del inicio de la cuarentena inteligente, tienen que ver no solamente con el distanciamiento social, sino que tienen que ver también con la incorporación de nuestra gente de ciertos hábitos que además nos sirven para todo tipo de enfermedades infecciosas, no solo para esto. Naturalmente todavía vemos que, y explicaba yo esto hoy en la reunión también, cuando uno tiene casi 8 semanas de medidas estrictas, en todos los países del mundo se da que tenemos una suerte de fatiga con esas medidas. Por eso lo que es importante que no olvidemos todas las medidas de cuidado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarillas. Eso es importante mantener porque basta que nos olvidemos una vez para que se pueda dar el contagio. Entonces es oportuno. Ciertamente vemos todavía algunas aglomeraciones que se dan. Creo que eso hay que ir incorporando, pero también hay experiencias realmente muy positivas. Vemos, por ejemplo, algunas industrias, algunas fábricas, construcciones están trabajando, por ejemplo, en cuadrillas que usan mascarillas de un mismo color para identificar cuáles son los grupos que trabajan juntos. Tenemos gente en zonas, en barrios humildes de la capital que están incorporando en las despensas de barrio, por ejemplo, un área para lavarse las manos. Quiere decir que la gente realmente está incorporando. Naturalmente, como recordaba aquí mi querida colega Liz, yo quiero transmitirle a la gente que hoy acabamos de jugar un gran primer tiempo. Pero nos falta todo el segundo tiempo y el segundo tiempo es más difícil porque seguimos peleando contra el rival, que es complicado, pero ahora estamos cansados. Es difícil mantener el orden, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, no aflojar para poder sacarle más rédito a este tiempo. Los hoteles albergues, ministro, ¿por qué ahora y ya no antes? Porque cuando se había planteado, inclusive ya esto mucho tiempo antes, recién ahora, ¿por qué surge esto y cómo va a funcionar eso? ¿El Estado va a pagar al sector hotelero? Bueno, en rigor nosotros venimos conversando ya desde hace muchísimo tiempo, incluso al inicio ya de las medidas, yo mismo he recibido junto con la ministra de Turismo al sector hotelero en el Ministerio de Salud Pública. Y se han dado, ¿verdad?, parte un poco también del interés, del conocimiento, estaban un poco expectantes también de cómo se iba a dar esto, porque nadie sabía realmente la extensión que le íbamos a dar a las medidas. Entonces, desde hace un tiempo largo ya, a iniciativa del Ministerio de Salud y del Ministerio del Turismo, estuvimos hablando con el sector. Esto lleva un tiempo también porque el personal de los hoteles tiene que capacitarse y eso es lo que están haciendo en este mismo momento. Y yo creo que constituyen una alternativa válida para poder recibir a compatriotas que pudieran entrar de fuera del país o aquellos que estén aquí y quieran optar por alejarse de su entorno y hacerlo y de alguna manera también poder ayudar a ese sector. Ministro, ¿qué implicancia tiene la rescisión de contrato con estas firmas proveedoras? Bueno, como en todos los procesos, eso también quiero hacerle llegar a la ciudadanía. El Ministerio de Salud tiene más o menos unos 700 llamados por año. Debe ser uno de los ministerios que más compras hacen. Estos procesos para nosotros son relativamente normales y habituales. Tienen sus plazos bien establecidos dentro de la ley y de la administración. Y bueno, cada etapa
que se está cumpliendo a rajatabla, se está llevando y tiene las posibilidades de que las empresas puedan también recurrir, ¿verdad? Nosotros estamos precautelando que los intereses del Estado paraguayo, del Ministerio de Salud Pública, sean protegidos y se hace todo lo que tenga que hacerse en los plazos que deben hacerse. Y lo segundo, sí, 2 preguntas por cada medio nos dijeron, ministra. Lo segundo, ministro, ¿se va a pensar o se está pensando emular un plan similar a lo de Semana Santa para el feriado que se viene, obviamente teniendo en cuenta que hoy en día ya estamos en la cuarentena inteligente? Sí, es muy importante eso. Efectivamente, yo les quiero transmitir un concepto que está estudiado científicamente y que forma parte de algunos de los pilares de este plan de cuarentena inteligente, y tiene que ver con este simple axioma o esta premisa. La hiperconectividad es igual a hiperinfectividad, o sea que cuanto más nos desplazamos y distribuimos a lo largo del país, eso contribuye a la propagación de la infección. Entonces, le pedimos a la gente que se quede en su casa si no tiene que moverse estrictamente, y eso va a ayudar de modo a seguir conteniendo esto, ¿verdad? Ministro, 2 consultas. Teniendo en cuenta que el personal médico sigue preocupado por la falta de insumos, ¿cuándo llegaría la segunda carga de China y qué pasa con las demás licitaciones? Y la segunda consulta, una vez que se vaya dando la reactivación laboral, ¿se tiene pensado hacer ciertos tipos de controles en las empresas o va a quedar ya a criterio de cada patrón, digamos? Sí, bueno, lo primero es muy importante entender que el aprovisionamiento del Ministerio de Salud Pública como estrategia no se puede limitar a un solo proceso de compra, ¿verdad? Entonces, naturalmente es importante, pero como lo son los otros, tenemos varios procesos de llamado y tenemos trabajo con los cooperantes. Incluso mañana mismo a la tarde, por ejemplo, voy a estar recibiendo de algunos cooperantes ciertos insumos críticos que vamos a socializar con ustedes. Tenemos otros llamados que han sido adjudicados en el día de ayer, y sucesivamente todo lo que tiene que ver con equipo de protección individual que vamos recibiendo. Pero además les invito a revisar el tablero del Ministerio de Salud Pública, que tiene muchísimo detalle, que habla de las metas del Ministerio de Salud Pública, habla de los recursos humanos que estamos contratando, que entre paréntesis estamos alrededor de 2.000, otro hecho importante que nos permitió este tiempo ganado. Pueden saber dónde fueron contratados, en qué región, a qué hospital se fueron. Las adquisiciones que conectan con los procesos licitatorios tienen también las donaciones. Cada institución sabe qué se donó y dónde está. También tenemos un nuevo bloque que decidimos hacer, entendiendo que es un tema sensible, de los equipos de protección individual. O sea que eso lo pueden hacer, es muy amigable, les invito a que revisen, ¿verdad? Ministro, ¿por qué todavía no se remitieron los informes a la Contraloría del tema de los medicamentos que fueron adquiridos? Se estaban pidiendo informes a la Dinavisa, ahora hay otra reiteración que va dirigida a usted de parte de la Contraloría. ¿Te referís a la denuncia de los medicamentos donde se aduce la posibilidad de documentos fraudulentos? Adulterados. Hasta donde yo sé, nosotros estamos respondiendo todo, hemos estado siempre muy colaboradores. Desde el momento que yo tomé conocimiento en la denuncia televisiva, pedí un informe a Dinavisa. Hemos hecho incluso una denuncia también a partir del Ministerio de Salud Pública a la Fiscalía, y estamos respondiendo todo en tiempo y forma. Pero hoy volvieron a reiterar el pedido desde la Contraloría, o sea, ¿se le remitió ya a la Contraloría o no? Mira, no sabría decirte, tengo que mirar. Entonces, hasta donde yo sé, nosotros estamos haciendo todos los informes en tiempo y forma, colaborando con todos los organismos contralores, varios de ellos están en el Ministerio de Salud Pública a pedido del ministro. Entonces, ha sido muy fructífera, digamos, nuestra relación, no solamente en eso, sino en cualquier otro proceso que busque, ¿verdad? Ministro, mi segunda consulta no respondiste sobre el tema de las empresas, si va a haber algún tipo de control o va a quedar ya a criterio Bueno, de cada hay controles que hacen desde trabajo, desde industria, desde obras públicas, desde el Ministerio de Salud Pública, pero quiero enfatizar una vez más el concepto de que aquí lo que tiene que haber también es un control social y un control de la propia empresa. ¿Por qué? Porque como yo les digo, voy a ser un poco reiterativo, pero creo que es importante entender este concepto. Aquí el que va a cerrar las fábricas o el que va a cerrar nuestra industria
No va a ser el gobierno nacional, ni la policía, ni obras públicas, va a ser el virus, si es que nosotros no hacemos las tareas como deben ser. Ministro, volviendo un poco al tema de los hospitales de contingencia, ¿se logró equipar estos 2 hospitales y si se piensa en la construcción de nuevo pensando justamente en ese segundo tiempo del que usted habla? Sí, estos hospitales de contingencia tienen el equipamiento básico que tiene que ver, por ejemplo, con las camas, los portazueros, se están afinando detalles. Por ejemplo, en el caso del Hospital Nacional de Itagua, tenemos un bloque de 18 camas de terapia intensiva que están dentro del hospital propiamente, eso ya está completo y estamos iniciando el equipamiento de las camas de terapia que se van a dar en el hospital de contingencia del Hospital Nacional, que serían otras 32 camas, y eso tiene una parte, están los equipos biomédicos ya llegaron al país, una gran parte de ellos. Tan pronto terminen los procesos licitatorios y la entrega por parte de las empresas, estaremos completando ese equipamiento. ¿Cuánto más podría demorar aproximadamente? Y no creo que mucho más, probablemente en las próximas 2 semanas vamos a tener, acuérdense que tenemos todavía mucho por delante para cubrir, he mencionado las áreas en el interior del país, Encarnación, Ciudad del Este, Caguazú, Pedro Juan Caballero, que casi todas ellas están listas, algunos van a necesitar más. También tenemos el hospital de Ingavi, que estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Previsión Social para el equipamiento. También el INERAM incluso ha tenido refuerzo en el aumento de camas, así que están avanzando progresivamente esto a pesar de las dificultades que conocen todos a nivel mundial para el aprovisionamiento, ¿verdad? ¿Pero se analiza la posibilidad de nuevos hospitales de contingencia o esos 2 son suficientes? No descartamos eso, ¿verdad? Por el momento queremos ir también criteriosamente y de manera racional con el mejor uso de los recursos que hoy nos facilita la ciudadanía, ¿verdad? A través de la ley de emergencia. Yo tengo una pregunta para la ministra Kramer. No sé si por parte del sector productivo ha recibido alguna recomendación o alguna queja o algún temor, sobre todo, si se van a reubicar las cadenas de producción, el sector de la maquila, por ejemplo, ¿quedaría fuera o qué pasaría? Al contrario, yo creo que es un sector en el que tenemos muchísimas oportunidades de captar movidas internacionales que va a haber en el mundo. La gran fábrica del mundo que es China le ha dejado de rodillas a las economías del mundo, de muchos sectores, y ahí creemos que va a ser una oportunidad también para nuestras cadenas de valor regionales, en el repensar de estas cadenas regionales de qué es lo que estaban produciendo en el oriente que pueda ser traído hacia nuestra región de manera por lo menos tener logísticamente mayor capacidad. Las maquilas ya están habilitadas a partir, muchas de ellas, algunas estaban en la cadena alimenticia, así que no habían dejado de trabajar, pero ciertamente a partir de esta semana están todas habilitadas. Digamos, van a ir, están muy dependientes de su casa matriz, porque obviamente dependen de los pedidos de sus casas matrices, por lo cual en algunas van a ir gradualmente incrementando. Hay una alta dependencia también de cómo le va a la industria a los países a los que están exportando, pero yo creo que en esta reconfiguración mundial Paraguay tiene la posibilidad de una mirada de mediano y largo plazo de atraer inclusive mayor industrialización en este tipo de herramientas. Sí, pero si los países quieren centrar la producción en sus países de origen o incluso más cerca, ¿qué posibilidades tendría Paraguay? ¿Solo quedaría para la región del Mercosur? A ver, ¿por qué querría un país como Japón, por ejemplo, salirse de China y esparcirse por todo el sudeste asiático? O sea, su pregunta tendría que ser quizá un poquito más específica, si me dice un ejemplo concreto a qué se refiere. Sí, o sea, todos los países ahora mismo están encaminándose hacia un proteccionismo, aunque no sea así tal cual, pero las medidas son más proteccionistas. Entonces, por ejemplo, si países o industrias que tienen la producción esparcida por el mundo quieren localizarla en su país de origen. En algunos casos tienen la posibilidad, en otros casos nosotros tenemos unas ventajas que le pueden proveer. Nosotros tenemos hoy el 20 y pico % de nuestro PIB en el área de manufactura. Nosotros tenemos ventajas competitivas que les puede resultar más competitivo a esa industria que quiere concentrar, por ejemplo, nuestros vecinos que quieren concentrar de lo que son sus importaciones de Oriente, por ejemplo, más hacia su país. Ahí es donde nuestra cadena productiva tiene un sentido bastante fuerte y donde tenemos ventajas claramente competitivas para ofrecerle. Por eso le hablaba de que el mundo se va a reconfigurar. Todas las regiones se van a reconfigurar y todos los países van a mirar la forma de ser más competitivos.
seguramente más cercanos y nosotros poder engancharnos a las cadenas regionales. Y con la paralización del comercio internacional, ¿está habiendo escasez para recibir las materias primas para ensamblar? Esa es una cosa muy importante que destacar, que quizá usted que tiene muchos vínculos con cadenas internacionales pueda, y todos, ¿verdad?, puedan destacar que nosotros hemos llegado a las 2 semanas, a los 2 meses de cuarentena sin desabastecimiento en el mercado local. Aquí en Paraguay no ha habido lo que ha habido en otros países, donde han habido estanterías vacías, donde había gente que se peleaba por provistas. El sector productivo ha cumplido tanto en la cadena alimenticia, en la cadena farmacéutica, y en Paraguay no ha habido desabastecimiento y no ha habido ninguno de estos tipos de problemas que han habido en otros países. Así que somos un país, un gran productor de alimentos, de una industria también basada en la manufactura de origen agrario. Vamos a seguir contando con esa fortaleza y el mundo va a seguir necesitando alimentos. Así que de toda esta reconfiguración de la economía mundial, creemos que tenemos algunas oportunidades, inclusive a largo plazo, de expansión. Y otra para el ministro Mazzoleni. Su tercera ya. Sí. Para el ministro Mazzoleni le quería preguntar sobre la recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud de investigar los casos de neumonía en diciembre y noviembre, que salió ayer. Sí, bueno, eso probablemente tiene que ver con el hecho de indicios de que el COVID podría haber estado circulando ya en varios países mucho antes, ¿verdad? Bueno, nosotros en esta semana o la otra estaríamos recibiendo los test que nos permiten chequear los anticuerpos, que tienen un valor para justamente poder hacer ese tipo de estudios para ver cuál es la prevalencia de los anticuerpos en la población. No son estudios destinados para el diagnóstico de persona a persona, pero sí podemos hacer unos estudios en ese sentido y valorar si es que ya estuvo presente aquí en el país, siempre bajo el resguardo del hecho de que todos conocemos las enormes limitaciones que tiene ese tipo de test, ¿verdad? Y una pregunta más, usted siempre nos agradece el trabajo, esta pregunta es en general, ¿cómo vamos a hacer nuestro trabajo si nos limitan a hacer 2 preguntas por medio y si queremos hacer pregunta o repregunta? ¿Cómo vamos a ayudar a difundir la información a la sociedad si nos están limitando el número de preguntas? Gracias. Bueno, esa organización no tiene que ver conmigo, pero en lo que seguramente por una cuestión de orden y eficiencia, no obstante, de mi lado estamos abiertos al número de preguntas y a cualquier tipo de pregunta. Ministro Mazzoleni, una consulta. ¿Cómo se está evaluando para poder implementar gradualmente el sistema de consultas en los hospitales, teniendo en cuenta que si ahora lo más importante es el COVID, pero hay muchas personas con enfermedades de base que deben continuar con sus tratamientos? Sí, ese es un desafío grande realmente y esa es la razón por la que está configurado el sistema de salud ahora en hospitales polivalentes, es decir, que reciben todo lo que no es respiratorio y aquellos que son respiratorios, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre las consultas que son necesarias para mantener a las personas con enfermedades crónicas en un buen estado de salud relativo y destinar solamente esas consultas absolutamente necesarias para no descompensarse y no ser visto en las urgencias. Entonces, instamos realmente a que las personas hagan sus controles. ¿Eso qué significa en términos sencillos? Significa si una persona hace sus controles de rutina porque tiene diabetes y quiere controlar cómo está su azúcar, pasar de los 3 meses habituales a 4 o a 5 meses probablemente no es algo importante. Si no está bien compensado, entonces esas consultas son absolutamente necesarias, ¿verdad? Ministro, una consulta también para Mazzoleni, si se puede, para la ministra Alice Kramer después. En esta reunión de la Cumbre de Poderes, ¿se planteó adelantar las fases de esta cuarentena inteligente, teniendo en cuenta que el desempleo, la situación económica está golpeando, azotando con muchísima fuerza a nuestro país? ¿Y cuál fue su respuesta al respecto? Sí, no hubo un planteamiento específico desde los otros poderes, pero sí desde nuestro informe hemos mencionado que estamos trabajando con otros sectores que aún no fueron incluidos en la primera fase. Tenemos mesas de trabajo con varios de ellos. En algunos casos existe una factibilidad de poder adelantar fases. Ahora, aquí lo que no hay que perder de vista es cuál es el concepto a partir del cual se crea este plan y que tiene que ver con subordinar todo esto a criterios sanitarios. Ahí aquellos que tengan menor riesgo, que puedan adherirse mejor a los protocolos
Y en esta primera etapa hay un espectro, como decía yo, desde la cuarentena estricta hasta no hacer nada, y la idea es recorrer ese camino gradualmente. Entonces la primera etapa son todas las cosas que ya he mencionado como parte de la primera fase. Nosotros estamos abiertos, pero el compromiso, las cuestiones económicas que naturalmente son muy atendibles y que también impactan enormemente en el sector salud, tienen que siempre subordinarse a esos conceptos, porque la idea es, nosotros tenemos, primero se han salvado muchas vidas, ahora reintegrarnos, jugar este segundo tiempo donde nos reintegramos a la parte económica, vuelvo a decir, es más difícil que la primera etapa, porque tenemos que hacerlo con cuidado, porque podemos de otro modo perder todo lo que hemos ganado hasta aquí. A la ministra Elis Kramer, ¿plantearon ustedes a pedidos del sector empresarial, ministra, durante la cumbre de poderes, y también al ministro Julio Mazzoleni, adelantar las fases de modo a darle al sector empresarial también un respiro económico? Sin duda alguna, nosotros venimos trabajando las fases desde antes digamos, en el planteamiento propio del plan, que es un plan dinámico y que por ende, como está presentado, tiene la previsión de que conforme los números de salud, los números, los ratios, los indicadores que salud maneja, puedan ser atendidos otros grupos para adelantar o excluir un determinado grupo de una fase. Todo dependemos de los números duros que salud determine. Entonces, cuando hicimos la mesa de trabajo, estuvimos presentes todos los ministerios del sector económico vinculados al sector empresarial, y obviamente nuestro gran deseo es que todos puedan lo más rápido posible, atendiendo a las normas y protocolos. Y Salud ha explicado los motivos y las razones que determinan por qué un determinado grupo era posible incluirlo en una primera etapa, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus, digamos, los riesgos de tal o cual sector y cómo se han ido trabajando con esos sectores en cada uno de esos gremios. Venimos trabajando muy de cerca con ellos y ojalá en este examen que rendimos toda la sociedad paraguaya ante el COVID, que es nuestro gran examinador, nos permitan ir avanzando en lo que está planeado y, por qué no, quizás en un avance inclusive de etapas, pero eso va a depender única y exclusivamente de los números que como colectivo nos den y nos permitan hacer ese avance. Quiero destacar también que todas las preguntas que no podamos responder en una sola sesión, después de una entrevista, de una reunión que tiene un foco, pueden hacerlas, por supuesto, tanto a Presidencia como a cada uno de nuestros ministerios, y podemos responderlo por escrito sin ningún problema. Es decir, que se van a respetar las fases a pedido de Salud, en este caso, de no adelantar por el momento, ministra. Salud nos pidió, y todos los gremios con los que hemos hablado, Salud nos dijo que necesitaban necesariamente 15 días para una evaluación, que previo a esos 15 días no se podía tener no tendría ningún rigor el que podamos adelantar de esos 15 días, que la foto inicial iba a ser contrastada cada día y que nos iba a llevar los próximos 15 días, tener para ellos una proyección de acuerdo a las metodologías que ellos utilizan. Por tanto, no era negociable. A partir de ahí, todos queremos que obviamente los sectores estén ya aliviados con sus posibilidades de trabajo, y dependemos de esas cifras que como repito, del examen que todos vamos a tomar ante el COVID. Ministro Benigno López, hay una preocupación sobre el tema del programa, porque tuvo mucha gente que en su momento recibió la notificación, pero no el monto ni la acreditación. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo se va a ir subsanando este tema? Todos van a recibir. Las que no están pudiendo recibir es porque no tienen la billetera. Entonces se está trabajando, y yo creo que hoy ya están empezando a recibir con un software diferente que les permita recibir solamente con la presentación de la cédula en los lugares que tienen la provisión de los bienes y servicios, ¿verdad? Pero todos los que están habilitados van a recibir de alguna manera o de otra, ¿verdad? El Pitiguo ha llegado ya a más de 1.100.000 paraguayos. Hasta el viernes había 100.000 paraguayos en esas condiciones que estaban habilitados a cobrar, pero por alguna razón el sistema utilizado no les llegaba. Entonces tampoco queremos hacer la entrega vía efectivo porque es muy riesgoso, pero sí encontramos una solución en esa forma que te dije. Yo creo que va a haber, ya está un programa abierto que va a permitir que con la cédula puedan cobrar. 30.000 personas están en ese camino hoy.
¿Y cuándo va a iniciar una segunda etapa de La segunda etapa empezamos a empezar después del 15 para poder terminar el segundo pago a fin de mayo, ¿verdad? Y estamos definiendo, a ver, de acuerdo a la lista final, que si vamos a tener algún otro mecanismo, alguna apertura de nuevo de este primer pago, va a depender mucho de los recursos. Como te dije, hasta ahora 1.100.000 han recibido, más 100.000 que tienen derecho. Entonces tenemos algún espacio para ver cómo podemos llegar a fortalecer más al sector que está sin recursos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Ok, gracias. No, pues acá yo estoy para responder lo que quieran. Ah, no. Hasta luego. ¿Igual?